Egunon, buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta cuarta jornada del ciclo de finanzas que hemos organizado gracias a la colaboración de Elkargi Consultores. Empezamos este ciclo de jornadas sobre finanzas el pasado 6 de mayo con un análisis e interpretación de los estados financieros que nos dio estupendamente Mikel Oskariz. Continuamos con una segunda sesión el pasado 20 de mayo de gestión de costes con Jon Iglesias. Continuamos el 27 con la gestión de tesorería que nos ofreció Mikel Ansolalde y cerramos este ciclo de conferencias hoy con, digamos la parte complementaria de todo esto, ¿no? Los productos y líneas financieras que pueden ayudar pues a sostener nuestras empresas, a financiar nuestras empresas, ¿no? Para ello tenemos en primer lugar a Isabel González, que es consultora del Elkargi, que hablará sobre los productos y alternativas financieras para pymes. Y seguidamente se incorporará Iñaki Bernaola, que hablará un poco de las líneas abiertas durante este año 2014. Isabel se centrará un poquito más en las líneas más estructurales, más que suelen estar abiertas durante más periodos. E Iñaki se centrará más en las líneas que están abiertas en estos momentos. Y finalizaremos pues con un broche de oro, como no podía ser menos, donde Esteban Heredia nos ofrecerá una conferencia sobre las claves para una eficiente gestión financiera en la empresa. Y sin más, agradeciendo una vez más a Elkargi Consultores su colaboración y la impartición de todas estas sesiones prácticas, la visión humana que ha dado de un tema árido en sí, y desde luego el habernos centrado mucho en lo que tenemos que aprender y entender de las finanzas de la empresa. Y aprovechando esta presentación que ha hecho Isabel sobre líneas de financiación, pues nos ha parecido interesante el que de alguna forma os expliquemos desde el Elkargi pues qué tipo de líneas concretas hay y que pueden ser de interés de las pymes y de los autónomos en este caso, ¿no? Entonces, la presentación que voy a hacer va a ser una presentación breve. En un primer punto voy a explicar un poquito lo que es el Elkargi, qué es lo que hacemos, cuáles son un poquito nuestras cifras básicas. Hablaremos un poco de la operativa, de cómo funcionamos, para pasar luego a hablar de las ventajas que entendemos que tiene el modelo SGR y la utilización del Elkargi en este caso, tanto para las pymes. Incluso hablaremos de las ventajas que las entidades financieras también ven en este tipo de sociedades, ¿no? Acabaremos con el último punto, que será un poquito el básico, donde iremos analizando de forma resumida cada una de las líneas que tenemos en este momento, tanto para inversión, circulante, avales técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, empezaremos por el punto primero, que es el Elkargi. El Elkargi es una sociedad de garantía recíproca que se constituyó el año 80. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra actividad fundamental es prestamos avales a la pyme y a los autónomos ante las entidades financieras en el momento en el que la pyme necesita pues, financiar algún tipo de proyecto, bien sea de inversión o de circulante. Su nombre, Sociedad de Garantía Recíproca, pues define un poquito lo que es el modelo de la SGR, ¿no? Cuando una pyme necesita pedir un aval, lo que hace este modelo es que el resto de socios de la SGR, a través del Elkargi en este caso, le están dando el apoyo a esa empresa. Y eso hace que haya una solvencia que nos permite que el aval del Elkargi pues, sea valorado por parte de las entidades financieras como una garantía sólida y líquida en este caso. El objetivo que tenemos es muy claro. Tenemos que permitir, el objetivo es permitir el acceso de las pymes a una financiación en las mejores condiciones, tanto de coste como de plazo. Los dos aspectos son importantes. El Elkargi, como ya he comentado, se constituyó el año 80. Fuimos la segunda SGR que se constituyó después de las Islas Baleares. Las dos fueron del año 80, con una diferencia muy pequeñita. Y en este momento somos la SGR líder a nivel nacional. Tenemos 11.500 empresas asociadas al Elkargi y nuestro riesgo vivo en avales es de 910 millones en la actualidad. Tenemos oficinas en las 3 capitales vascas y en Pamplona.
Ese sería un poquito centrar un poco lo que es el Cargi en este momento, ¿no? Bueno, ¿cuál es la operativa del Cargi? En el Cargi tenemos fundamentalmente dos líneas de negocio. La línea más importante es la de los avales financieros, que es la que de alguna forma son aquellos avales que permiten a la empresa obtener algún tipo de financiación. Luego veremos, porque hay líneas bastante diversas, y veremos dentro de este tema de avales financieros qué es lo que incorporamos. Y hay otra línea que también la incorporamos ya desde hace bastantes años, que es la línea de avales técnicos. Hay muchas empresas que en su actividad pues necesitan de alguna forma presentarse a concursos, licitaciones, o bien simplemente garantizar ante un cliente pues algún tipo de garantía técnica. El ejemplo más claro de un aval técnico sería, por ejemplo, un fabricante de maquinaria que le garantiza a su cliente que la máquina durante un determinado periodo de tiempo va a tener un funcionamiento correcto. Ese sería el ejemplo más claro de lo que es un aval técnico. Bueno, pues desarrollamos esos dos tipos de actividad, ¿no? Trabajamos todos los sectores de actividad. El único requisito para poder tener una operación en el Cargi es desarrollar una actividad empresarial, nada más. Trabajamos desde el más pequeño, desde un autónomo, un transportista, el sector de pesca, la industria. Aquí en Guipúzcoa pues mucha industria del metal, pero no tenemos ningún tipo de limitación, salvo que sean pymes, es decir, hasta un determinado nivel. No podemos avalar a empresas que superan un determinado la definición de pyme por una serie de limitaciones que tenemos a nivel de reglamentación. ¿Cómo funcionamos? Bueno, nosotros para valorar la empresa, para valorar su proyecto, pues solicitamos a las empresas que nos aporten información de tipo contable, estados financieros, o bien un plan de negocio en el caso de que estemos hablando de empresas de proyectos nuevos, ¿no? Y con eso el elemento fundamental para el Cargi y de entrada sería que veamos que sea un tema viable. Sería el análisis que tenemos que hacer, es que nos parezca que esa empresa pues resulta viable. A partir de ahí, si vemos que nos merece confianza y que hay viabilidad en el tema, puede haber otros temas, si hay algunas dudas, bueno, pues se puede hablar algo de garantías, pero el elemento fundamental es que haya una viabilidad mínima al proyecto. Como comentaba antes, desde un inicio el producto fundamental del Cargi fue la financiación de inversiones a largo plazo. Ese ha sido nuestro producto durante muchos años, y para que os hagáis una idea, el 95% de nuestras formalizaciones hasta el año 2008 eran operaciones de tipo de inversión, operaciones de financiación a largo plazo. A partir del año 2008 y como consecuencia de la crisis que todos conocemos bien, pues los niveles de inversión cayeron a niveles mínimos y tuvimos que orientar la actividad del Cargi hacia otro tipo de producto. En concreto, fundamentalmente hacia el tema del circulante y la consolidación financiera. Si recordáis, en el año 2009 hubo un convenio con el Gobierno vasco de circulante que tuvo 600 millones de dotación y prácticamente durante este periodo pues estuvimos trabajando muchísimo bajo ese convenio de Gobierno vasco. A partir del año 2013, y viendo ya que la crisis pues empieza a remitir, nos dimos cuenta que había otros canales, otros elementos de otras vías, líneas de financiación que podían ser interesantes, ¿no? Y me estoy refiriendo pues al tema de internacionalización y al tema de innovación. Entonces es a partir del 2013 donde diversificamos otras líneas más de producto que están funcionando bastante bien y que están referidas fundamentalmente a tema de internacionalización e innovación. Y unido a estos productos que estoy hablando ahora, incorporamos un elemento novedoso también en el Cargi, y es que analizamos también riesgo compartido. En algunos productos encaja muy bien que el Cargi no avale el 100% de la operación, pero sí le avale un porcentaje, por ejemplo el 50% a la entidad financiera. La entidad financiera va cómoda también en esos porcentajes y bueno, y nosotros creo que hacemos nuestra labor de facilitar la financiación a la pyme en este caso. Contamos con un apoyo institucional importante y este apoyo institucional se materializa fundamentalmente en una figura que es el reaval.
tanto desde Madrid a través de CERSA como el Gobierno vasco, que también nos lo complementa, obtenemos unos reavales, es decir, un reafianzamiento de nuestros riesgos, que es realmente lo que nos está permitiendo podernos apalancar un poco en el riesgo, por una razón. Con las comisiones que estamos aplicando, si tuviéramos que asumir el 100% del riesgo, sería imposible. Tendríamos que aplicar unas comisiones mayores para podernos cubrir de esas pérdidas esperadas que se van a producir en todo proyecto empresarial, ¿no? Con ese apoyo de los reavales nos permite trabajar con comisiones más pequeñas, y yo creo que aquí hay una ventaja competitiva muy importante respecto a lo que sería la financiación bancaria sin aval del cargue, y es lo siguiente. El tipo de interés que aplica un banco se compone de diferentes elementos. Evidentemente tienen que cubrir, por un lado, los costes de estructura de la entidad financiera. Si no, mal vamos. Si no cubren los gastos de personal y los gastos operativos, habría un problema. Aparte, tienen que cubrir los costes de su pasivo. Estos, los bancos, para prestar dinero tienen que captar dinero y en algunos casos lo tienen que pagar. Y tendrán además que cubrir un pequeño beneficio para remunerar a su capital. Y el elemento que falta en ese tipo de interés es la prima de riesgo. La prima de riesgo es el análisis que hace el banco de la empresa vía rating, es decir, a cada empresa la califican mediante un rating, y ese rating va a determinar la pérdida esperada y, por tanto, la prima de riesgo, es decir, cuánto de más le tengo que cobrar a esa empresa para cubrirme del riesgo que espero que se me pueda producir. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en el cargue tenemos un porcentaje de reaval importante, nuestro riesgo real en esas operaciones es más pequeño, y por tanto la prima de riesgo que tendría que aplicar el cargue a la parte que le corresponde de riesgo también es más reducido. Por eso os digo que la comisión del cargue, pues teóricamente es pequeña. Si tuviéramos que asumir el 100% de riesgo, probablemente no sería un modelo válido, no lo podríamos asumir, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, este tema de reaval entendemos que posibilita que la financiación vía el cargue pueda ser en mejores condiciones que la que se puede obtener por parte de la entidad financiera, ¿eh? No sé si me habéis entendido. Bien. Bueno, ¿qué ventajas tiene la participación del cargue, en este caso de una SGR, en este tipo de operaciones? Bueno, en primer lugar, permite acceder a la financiación, bien sea de inversiones, liquidez, tanto a nivel nacional como internacional. El cargue también efectivamente analiza sus riesgos, pero sí creo que los análisis del cargue pues pueden estar dotados de una mayor flexibilidad respecto a lo que la banca pueda analizar, ¿eh? En cuanto al tema de las condiciones, pues ya lo hemos comentado, en condiciones preferentes de coste y de plazo. El efecto reaval ya lo he comentado anteriormente, y hay otro tema que también lo valoran bastante también las entidades financieras, y es la entidad financiera, en función del rating de la empresa, establece un riesgo, un límite de riesgo con esa empresa. Si el cargue, y la posibilidad es que si el cargue interviene en esa, o las entidades lo que hacen es decir, bueno, oye, pues yo no veo mal que tengo este límite de riesgo por rating, pues si el cargue analiza la operación de la empresa y le parece adecuado, podemos incrementar el límite de la empresa, y para ellos efectivamente no hay un incremento de riesgo, porque lo que están incrementando es riesgo reavalado con una garantía líquida para ellos. Es decir, la figura de la SGR se puede convertir en una figura que permite incrementar los límites de riesgo con las entidades financieras, ¿eh? Las ventajas para las entidades financieras, pues bueno, ellos dan mucho valor al tipo de garantía que es el cargue. La garantía líquida se valora mucho. La garantía de tipo inmobiliario pues les ha dado sus problemas en años anteriores, y el hecho de que sepan que si una operación tiene un retraso que llega a los 90 días, antes de que se cumplan los 90 días, el compromiso del cargue es que pagan líquido y ellos olvidan de más temas. Les reduce los ratios de mora, minimiza su riesgo de largo plazo, les permite eliminar totalmente la dotación de insolvencias, porque es un riesgo que lo tienen cubierto. Y el otro punto, pues ya lo he comentado. Al igual que a la empresa le permite incrementar esa cuota de riesgo, pues a la entidad financiera lo mismo, ¿eh?
En este punto ya entraríamos a analizar ya las diferentes líneas de financiación que tenemos en el cargui. La primera serían los convenios bilaterales con entidades financieras. Este ha sido el producto, la línea nuestra habitual que hemos tenido desde el inicio. Teníamos una serie de convenios firmados con las entidades financieras en condiciones ventajosas de tipo de interés, y en este caso estaríamos hablando de tipos de interés al Euribor más 3 puntos, con un importe de hasta 1,5 millones y plazo hasta 15 años en el caso de financiación de inmuebles. Para la financiación en maquinaria normalmente se contemplan plazos entre 5 y 7 años. Se está dando una circunstancia en este momento, y es que la evolución de los tipos de interés está siendo claramente a la baja. La demanda de crédito todavía no es alta y las entidades financieras sí han entrado en el mercado con ganas de captar operaciones. Y en ese entorno la consecuencia es clara: los tipos están bajando. Nosotros habitualmente firmábamos convenios a tipo fijo, pero nos damos cuenta que en una evolución a la baja de los tipos, si tú fijas un tipo concreto, en no mucho tiempo se te va a quedar obsoleto. Por lo tanto, aunque sí tenemos ese techo del Euribor más 3, con muchas entidades ya estamos actuando con cierta flexibilidad. Es decir, el tipo de interés, casi más que establecerlo en el convenio, es el propio mercado el que lo está fijando. Si no estás en el tipo correcto, no vas a hacer la operación. Por eso me refiero que ese Euribor más 3, en ocasiones se flexibiliza y podemos hacer operaciones a coste más bajo, porque las entidades están de acuerdo en función de las características del cliente. Este fue el producto normal que veníamos utilizando y que lo seguimos utilizando, ¿no? Hasta el año 2008 era lo que hacíamos en el 95% de los casos. El otro producto que tenemos es el del circulante de Gobierno vasco, que ya vimos que se inició en el año 2009, eran condiciones muy ventajosas en aquel programa. En este momento está renovado en condiciones no tan de tipo de interés, son más altas que las que se hicieron en su momento, y el tipo general es el Euribor a 6 meses más un 3%. Consideramos que para financiación de circulante un Euribor más 3 está bien, máxime cuando estamos hablando de plazos de 3, 5 y hasta 7 años con 1 de carencia. El destino de este préstamo, hemos puesto ahí necesidades de liquidez, pero normalmente se utiliza para dos cosas: bien para necesidades de circulante o bien para otro producto, otro destino que lo hemos utilizado mucho, que es la consolidación financiera. Es decir, había muchas empresas que tenían una estructura de balance un poquito desequilibrada, con mucho de corto plazo, y lo que se ha hecho en estos casos es, se recogía toda esa financiación de corto plazo en una operación a 7 años, y por eso hablamos de una consolidación financiera. De alguna forma se está reestructurando riesgo de corto plazo, se está pasando a largo plazo. Es verdad que en ese tipo de operaciones normalmente se recogía algún tipo de garantía que le diera cobertura a la operación. Pero sí ha sido un producto que las empresas lo han agradecido en momentos de crisis, porque les ha permitido tener unas exigencias de pago menores y poder pasar ese momento duro. Hemos puesto un producto diferencial, que es ese segundo Euribor a 6 meses más diferencial ICO más 0,75, por una razón. Yo creo que es un producto a tener en cuenta, y que es el siguiente: dentro del convenio circulante Gobierno vasco existe la posibilidad de canalizarlo vía línea ICO. La línea ICO para liquidez, la única limitación que tiene es el plazo, que son 3 años. Pero en este momento se ha puesto en unas condiciones muy competitivas. De hecho, se pueden hacer operaciones a 3 años para temas de circulante a un Euribor más 1,50, y es por lo siguiente: el diferencial ICO en este momento, lo que cobra el ICO por el coste de sus fondos en préstamos a 3 años es el 0,75, más otro 0,75 que sería el margen de intermediación de la entidad financiera. Estaríamos hablando de un tipo final resultante para la empresa de Euribor más 1,5. Yo creo que es un producto a 3 años al Euribor más 1,5 que verdaderamente a mí me parece muy bueno. No todas las entidades lo hacen, porque no todas les parece bien ese margen del 0,75, pero nosotros en este momento tenemos capacidad de colocar las operaciones en determinadas entidades. No habría problemas para colocar eso. El importe máximo serían 650.000 euros para pymes, y en los autónomos estaríamos hablando de 100.000 euros.
Como os podéis imaginar, pues todo el tema de circulante en este momento se canaliza a través de este programa. Otra línea muy buena es la de Luzaro Inversión. Bueno, Luzaro, que ya os ha comentado Isabel algunas características. Aquí, si queréis, yo os voy a comentar un poquito más las condiciones concretas. El tema de préstamos participativos es para temas de inversión y estaríamos hablando de un Euribor a 6 meses más 1,8% de diferencial. El interés complementario del 1% es lo que ha comentado Isabel, que en función de los beneficios de la empresa, Luzaro podría complementar el Euribor más 1,8, lo podría incrementar hasta en 1 punto. No suele ser habitual, es decir, tienes que tener unos beneficios relativamente importantes para llegar a ese punto adicional, Normalmente se suele estar bastante cercano al Euribor más 1,8. Son préstamos de carácter participativo y el plazo hemos puesto 10 años con 3 de carencia, porque aunque se habla hasta 5 años de carencia, en la práctica nos están recomendando que limitemos la carencia a 3 años. La carencia viene muy bien, pero ¿qué ocurre? Que si tienes una carencia muy fuerte, al final estás de alguna forma pan para hoy, hambre para mañana. Luego eso te iba a obligar a volver a hacer otra refinanciación de la operación, porque se te iban a acumular los vencimientos en la fase final de la operación. Yo creo que a 10 años con 3 de carencia es un plazo pues más que suficiente para abordar este tipo de esto. El importe máximo es 1 millón de euros. Dentro de los préstamos participativos de Luzaro hay un programa novedoso que acaba de sacar Luzaro en este momento y que se va a firmar en breve. Con nosotros ya ha habido una firma previa con la entidad, pero ahora lo tienen que firmar ya con el gobierno vasco, que es de alguna forma quien también está un poquito detrás de Luzaro, que es para temas de inversión que tengan un componente de innovación. Hay un préstamo Luzaro todavía algo más ventajoso. En lugar del Euribor más 1,8, estamos hablando de un Euribor más 1,5. Y con ese interés complementario del 1%, que es igual que en el otro caso. Aquí el único requisito para poderte acoger a este programa es que la inversión verdaderamente tenga un componente de innovación. Tiene que ser alguna innovación que tenga cierta relevancia. No vale con algo pues que sea, sí, algo de innovación, pero bueno. Habría de alguna forma un pequeño análisis por parte de Luzaro de si la innovación pues cumple los requisitos o no los cumple. En cualquier caso, en el peor de los casos, lo más que puede pasar es que si no lo dan por válido, te lo pasen al programa anterior, con lo cual estaríamos hablando de un Euribor más 1,8. Y este Luzaro de consolidación, pues es el tercer producto de Luzaro. Este ya no es para inversión y este es precisamente para lo que hemos hablado de consolidación financiera, reestructuración de balances, es decir, aquellas empresas que tienen mucho endeudamiento bancario a corto plazo o de otro tipo a corto plazo y que quieran tener un colchón, decir, bueno, voy a reestructurar, voy a transformar deuda de corto en deuda a largo. Y este es un producto que también lo hemos utilizado mucho durante la crisis. En este momento es verdad que ya hay menos utilización porque las reestructuraciones se han producido antes, cuando verdaderamente pues la situación era más complicada y las empresas lo que querían era pasar el momento duro, ¿no? En este caso el plazo es más reducido, es hasta 7 años con 3 de carencia y estamos hablando de un importe de 1 millón de euros. Bien, estas son las líneas que he hablado antes y que las hemos implementado pues prácticamente hace un año. A la vista de que ya pues parece que la cosa va remontando, pensábamos que había unas líneas ahí. El tema de internacionalización es un tema fundamental aquí en las empresas vascas y empezamos a hablar con las entidades financieras. Las entidades financieras vieron muy bien que en este producto que anteriormente lo daban ellos, pues el Cargi, por ejemplo, pudiera intervenir con una cobertura parcial del riesgo, es decir, no vamos a garantizar el 100% de la operación, entre otras cosas porque nos es difícil y por una razón. Nosotros no conocemos la operativa de anticipos de exportación, de financiación de importaciones, es un tema que lo tramitan las entidades financieras. Y nosotros, apoyándonos en el know-how de las entidades financieras, lo que sí podemos aportar a la empresa y a la entidad en este caso es, oye, nosotros te damos la cobertura al 50% de esto. ¿Y eso qué permite? Bueno, pues permite a las empresas y a los bancos, que al final es lo mismo,
pues incrementar esos límites. Si ahora tenía una línea de exportación de 200.000 euros y el carry me da una cobertura del 50%, pues la empresa puede conseguir que en lugar de 200.000, el banco le dé una línea de 400.000 euros. Y para financiación de importaciones, lo mismo, o para créditos documentarios a la importación. Y realmente la experiencia que estamos teniendo es muy positiva, estamos haciendo muchas operaciones y hemos puesto un límite que es hasta 3 millones por una razón, porque este producto para el carry tiene un límite de 1,5 millones y el banco puede dar otro 1,5 millones más, con lo cual estamos hablando de ya de una cifra pues de 3 millones de euros de esto. Lo que hemos comentado, de que el riesgo es compartido al 50% y las condiciones son preferentes. Normalmente no las tenemos cerradas en todos los casos, porque los bancos prefieren que en función del cliente pueda haber alguna pequeña variación. Lo que sí tiene que haber es que respecto a las condiciones que ellos aplican en las operaciones sin cobertura del carry, haya una disminución del tipo de aplicado, del coste, que le permita absorber el coste del aval. Esta es una línea, ya digo, novedosa y que está funcionando bien en las empresas. Y esto. Otro tema también que lo hemos puesto en marcha hace poco son los avales técnicos de internacionalización, de internacional, ¿no? El carry desde hace muchos años venía funcionando con líneas de aval técnico, pero en algunos casos nos dábamos cuenta de que cuando el aval había que prestarlo a un cliente, imaginaros en la India o en China, pues claro, si vas con un aval del carry, dicen, ¿y esto qué es? No nos merece, no saben ni lo que es y evidentemente pues te acaban rechazando el aval. Entonces, para solucionar este tema, lo que hemos hecho es, en concreto, con dos entidades que tienen prestigio a nivel internacional, como es el Deutsche Bank y como es Bancoa Crédit Agricole, hacemos un paso intermedio. El aval definitivo, el que va al beneficiario, lo emite Deutsche Bank o Crédit Agricole y nosotros le damos la cobertura al banco. Con lo cual, el banco está dispuesto a dar unas condiciones muy preferentes porque realmente en esa operación no corre riesgo, está garantizado al 100% por el carry. Y bueno, sí habría un incremento de coste respecto a las condiciones del carry, que sería lo que el banco aplique, ¿no? Pero en cualquier caso, pues no sé, para que os hagáis una idea, Bancoa estaría aplicando en el mejor de los casos un coste adicional por intervenir de un 0,60, al que habría que añadir nuestro coste, que en este momento es del 1%. Y el último producto que os quería comentar es un producto que este sí es el más novedoso porque ha salido hace una semana. Es un producto que ha sacado el gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas. El Instituto Vasco de Finanzas pues, vendría a ser una especie de banco vasco que a través del BEI ha conseguido un paquete de fondos y quiere que esos fondos al final lleguen a las empresas. Entonces, el producto que han sacado en este momento es una línea de crédito directa, es decir, que no intervienen las entidades financieras, así como en el ICO pues se exige que haya una intermediación de un banco. Aquí no, aquí ya la intermediación no hay intermediación. El Instituto Vasco de Finanzas aporta la financiación directamente los fondos a la empresa y es una financiación de crédito centrada en la financiación de exportaciones. Es para empresas que de alguna forma quieran anticipar el cobro de sus ventas y la verdad es que las condiciones son verdaderamente muy preferenciales. El interés que aplicaría el Instituto Vasco de Finanzas es el Euribor más un punto y la comisión que aplica el carry es del 0,75, es decir, que esta línea, el carry ¿cómo interviene aquí? Bueno, el carry lo que hace es le da la cobertura del 100% al Instituto Vasco de Finanzas. El Instituto Vasco de Finanzas no quiere asumir riesgo, simplemente aporta los fondos y el carry le da el aval. El coste total de la operación, insisto, sería del 1,75. ¿Cuál es la operativa? ¿Cómo se funciona? Bueno, han puesto un importe mínimo de remesa de 200.000 euros que nos parece muy elevado. Hemos hablado ya con ellos y es muy probable que en breve lo reduzcan significativamente, pues igual a la mitad, porque en este momento para una pyme reunir en una remesa que va a 90 días de 200.000 euros, algunas empresas fuertes lo pueden hacer, pero en el entorno nuestro
lo que estamos viendo y pulsando es que muchas empresas nos dicen: a mí el producto me parece muy bueno, pero yo no puedo reunir efectos o facturas por ese importe y que me permitan hacer esto, ¿no? Entonces, eso ya lo comentaremos, y si hubiera alguna modificación, pero probablemente esos 200.000 euros se reduzcan yo pienso que serán unos 100.000 euros. Entonces, la empresa nos manda la remesa al Cargui, la remesa o un documento, una fotocopia de las facturas junto con una petición de esa remesa. Nosotros analizamos una línea, y si la línea está aprobada, pues el procedimiento es automático. Le comunicamos en este caso al Instituto Vasco de Finanzas que la remesa está aprobada, el aval de esa remesa la tenemos aprobada, y el Instituto Vasco de Finanzas ingresa en la cuenta de la empresa el importe de la remesa. Luego la empresa tendría que comprometerse a que cuando lleguen los vencimientos de esas facturas, ingresar el dinero en una cuenta del Instituto Vasco de Finanzas. Este es el último producto que tenía, es el más novedoso, y creo que es interesante para aquellas empresas que estáis en el campo de la exportación. Y estos son un poquito las condiciones financieras del aval del Cargui, tal y como están en este momento. Pues habría una comisión de formalización inicial por una única vez del 0,50 de la petición, y luego la comisión general es del 1%, es una comisión anual que aplicamos sobre el riesgo vivo que vaya teniendo la operación, que tiene la operación al 1 de enero del ejercicio, y tiene dos excepciones, que son: las operaciones del convenio Gobierno Vasco irían al 0,75, y las operaciones que van convenio Luzaro van también al 0,75. Y además las operaciones de Luzaro se benefician de una subvención del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco subvenciona un 0,50 esa comisión, con lo cual la comisión es muy reducida. Y el último concepto es que las empresas, los socios del Cargui, que cuando nos piden una operación y formalizan la operación, pues tienen que suscribir y desembolsar una serie de participaciones sociales de nuestro capital, y eso tiene una razón muy clara. La solvencia del Cargui está en nuestro capital, y evidentemente tiene que haber una proporcionalidad entre los riesgos que asumimos y el capital, con lo cual cuando un socio nos pide una operación, pues tiene que desembolsar un 4% en participaciones sociales, que se le devuelven íntegramente a la cancelación total de la operación. Y bueno, aquí tenemos un poquito la relación. Comentaros que en el Cargui, aquí en Guipúzcoa, hay un equipo de gestores de pymes, que en concreto estamos 5 personas. Están ahí nuestros móviles, nuestras direcciones de correo, y que estamos a disposición de todos vosotros para cualquier tema que queráis plantear, o dudas, o cualquier proyecto que queráis plantear en el Cargui. Con muchísimo gusto os atenderíamos. Y bueno, pues esta es un poquito lo que os quería comentar en cuanto a las líneas del Cargui. Muchísimas gracias. Y aquí, sí. quizás hay algún tipo de duda o pregunta. Tengo Sí, varias. dime, sí. En el Luzaro Inversión se contempla inversión como desarrollo de producto, inversión en recursos humanos u otro tipo, o tiene que ser valorizado material. Bueno, en el Luzaro Inversión creo que es inversión, solamente inversión material. Es material. Sí, en el otro, en el de innovación, ahí se computa como inversión tanto las inversiones que una empresa adquiere a un tercero, como los propios gastos internos de personal, que luego los vas activando es decir, todo lo que actives como proyecto de I+D también lo puedes computar como inversión. Innovación. En innovación. Y entonces, estando el Cargui, por una parte, ¿cuál sería el papel de cada entidad? Bueno, el papel del Cargui es claro. Nosotros sí lo que hacemos es aportar el aval. Luzaro, lógicamente, va mucho más tranquilo. Si la operación está avalada por nosotros, lo que le aportamos es la garantía. Luzaro puede trabajar también sin aval del Cargui, asumiendo el riesgo, pues, de la operación. Ahora, también quiero deciros que las condiciones de Luzaro sin intervención del Cargui, en cuanto al coste, son más elevadas. O sea, si el Cargui garantiza la operación, Luzaro reduce
el tipo de interés de esto, ¿sabes? Y además tener en cuenta que la comisión del cargui está subvencionada en una parte muy importante, con lo cual el incremento de coste por el aval del cargui es mínimo y sin embargo la reducción del tipo de interés es mayor, ¿no? Entonces Luzaro actúa como una entidad financiera, como un banco. Luzaro, para que lo entendáis, es una entidad que se nutre, es una entidad que está dedicada a la financiación y que obtiene fondos, por un lado, del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, y por otro lado, de determinadas entidades. Eso se me ha olvidado comentaros. Las entidades, las operaciones de Luzaro solamente se pueden llevar a cabo a través de Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell y Bancoa. Entonces, la captación de fondos es 50% entidad financiera y 50% BEI. El coste de los recursos que se obtiene de las entidades financieras es a coste de mercado, pero el coste del BEI es un coste mucho más beneficioso y en el mix de los dos, pues le permite poder prestar el dinero pues a un tipo, pues ya habéis visto, al Euribor más 1,5 o al Euribor más 1,8 en el caso de inversión o al Euribor más 2,55 en el caso de consolidación financiera. Luzaro actúa un poco entre entidad financiera y capital de riesgo. Sí, bueno, sí, efectivamente. Más visto, ¿no? Participa Sí. en el capital, en realidad. Sí, como ha dicho Isabel, es una especie de cuasifondo propio. Hay una exigencia de que si pides 100.000 euros, tus fondos propios al menos tienen que ser de 100.000 euros y también además, si luego hubiera problemas en esa empresa, son los últimos en cobrar, es decir, cobrarían todos los acreedores y al final quedaría Luzaro. Sería un préstamo subordinado, sería el último en cobrar. La verdad es que es una figura muy interesante para las Sí. empresas. Lo mismo que si alguien quiere hacer una expansión internacional, crear una filial fuera o comprar una empresa fuera, productiva, comercial, Cofides es un instrumento también extraordinario para coinvertir con vosotros. Sí. Nosotros por lo menos lo consideramos. Quizás ha ocurrido que al tener el convenio circulante Gobierno Vasco, pues se ha derivado muchas operaciones a ese convenio, pero realmente el convenio Luzaro es un convenio que para mí es el más muy ventajoso, realmente muy ventajoso, y que en el momento en que ese convenio circulante pues desaparezca, me imagino que volverá a coger más fuerza porque verdaderamente es muy bueno. No sé si tenéis alguna cuestión más. Yo tengo otra. Sí. En el tipo de garantías que pide, o sea, el aval propio del cargui, Sí. en muchas ocasiones, un poco por mi experiencia también y por mi entorno, he visto que el propio cargui pide contravales a empresas, sobre todo últimamente, que quizás son startups o que no tienen recorrido, no tienen un historial de proyecto empresarial. Entonces, al final, pues lo que son las cuentas y los balances históricos no existen. Y por otra parte, ese proyecto, que quizás puede ser de carácter innovador, no vale como propia garantía. Entonces, ¿qué ideas tiene el cargui para ese tipo de proyectos que se puedan? Bueno, efectivamente son proyectos cuya valoración del riesgo es difícil, porque no tienes historia, te estás basando en un plan de negocio y sabemos que en esas startups, pues de 10 que se presentan, al final pues salen 2 bien y te salen 8 mal, ¿no? Es un producto que lo valoramos y de hecho se presentan operaciones, pero no siempre es fácil el que la respuesta pueda ser positiva y bueno, puede cambiar el tema si podemos recoger algún tipo de garantía. Estamos haciendo y están saliendo operaciones aprobadas. También es cierto que el índice de fallidos en ese campo pues es mayor por su propia característica, vamos, yo creo que no es tanto el nicho en el que el cargui de alguna forma debiera de estar. Y a pesar de eso estamos, y los analizamos y nos vienen muchas empresas de aquí también, del parque tecnológico, pero ese es un poquito Más preguntas.